Bienvenidos, nuevamente nos encontramos aquí en su programa ¿De qué hablamos cuando hablamos? En esta oportunidad vamos a hablar de la belleza y nuestro invitado es el especialista Lorenzo Carrasco. Él nos va a acompañar desde Brasil. Es una persona con mucho conocimiento en este tema del arte, de la belleza, de la estética. Y para eso nos va a hacer mención de varios representantes como Dostoyevsky, Beethoven y otros filósofos como Federico Schiller, que han hecho referencia a este concepto tan difícil de precisar. Pero sabemos que con una buena escucha de sus aportes, producto de su estudio y dedicación a este tema, vamos a poder conversar acerca de la belleza. Nuevamente, bienvenidos y escuchemos a Lorenzo. Mi amiga Leonor Fuviano de Colombia me pidió que hiciera un texto o una presentación sobre el tema de la belleza, sobre qué enfoque yo voy a presentar el principio de la belleza. Yo soy en realidad dirigente político de un movimiento que se llama Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, ¿no? Y soy editor de de la editora Capax Day, con sede en Brasil, a pesar de que tenemos los libros también en español. Y yo voy a abordar el tema desde el punto de vista de la belleza o de la obra de arte mayor, que es la construcción de una verdadera libertad política. De esto estoy tomando prestado del poeta Federico Schiller esta idea. Yo acabé de publicar un libro que se llama Piensa como Beethoven, de un pensador, escritor, educador alemán que se llama Arno Hellenbrot. Y en este libro exactamente es una reflexión, de varias obras de la historia musical de Beethoven, pero me llamó más la atención en relación a este tema de la libertad política, la forma en cómo Beethoven trató el tema desde un punto de vista de la belleza, ¿no? Y quiero referirme especialmente a la única ópera que Beethoven escribió, que fue la ópera de Fidelio, ¿no? Y para los que no saben, es la trama de una mujer, ¿no?, que se disfraza de hombre para poder entrar en la prisión en donde está su esposo injustamente preso por una dictadura. Y Beethoven canta en ese momento exactamente una de las, podemos decir, de dos áreas que son realmente bellísimas sobre el amor matrimonial. Y el amor matrimonial en una forma sublime para defender la libertad política. Entonces, este tema, en verdad, nos lleva a una reflexión muy grande. Yo he pensado mucho el asunto de por qué fue tan incomprendido Beethoven en su época, especialmente en las obras tardías, ¿no? Por ejemplo, en los cuartetos finales, especialmente, por ejemplo, la grosa fuga, o la gran fuga, un cuarteto de los finales, de los últimos cuartetos de Beethoven. Pareciera un tema incomprensible, un tema que choca, ¿no? Es un entrelazamiento aparentemente disonante, pero que nos está llevando a un plano sublime de entendimiento de la música. Y estoy hablando del mismo periodo en que Beethoven escribe, ¿no?, la obra La Misa Solemne, ¿no?, que
que escribe Cristo en el Monte de los Olivos y que escribe la novena sinfonía. Y para mí, Beethoven es insuperable y será insuperable en la medida en que no se alcance los ideales de civilización que él estaba planteando. Porque si ustedes ven el canto a la alegría, la oda a la alegría en la parte final de la novena sinfonía, pues en realidad él está planteando una civilización del amor, de la fraternidad, una civilización que aún no existe. Entonces, él se anticipa de una forma profética, de una forma, podemos decir, de utilizar la belleza como una profecía. Y es un poco esto lo que me lleva a atreverme como político, como editor, a hablar de un tema que es muy difícil de definir formalmente, ¿no? Porque no se restringe a una naturaleza, por ejemplo, a la naturaleza o al pensamiento. No es solamente la belleza un refugio del sentimiento o de la razón. Es decir, no es eso lo que la belleza es decir, de donde se deriva la belleza. La belleza no solo se deriva de la naturaleza ni solamente del pensamiento. Entonces, en realidad, la belleza es resultado de la armonía de ambas naturalezas, entre la razón, el pensamiento, el juicio y el sentimiento o la naturaleza como tal. Y siempre pertenece al tiempo. Si nunca puedes definir formalmente, la belleza es al margen del tiempo en el que está ocurriendo. Es decir, si uno ve la historia del arte griego, romano, de la Edad Media, del Renacimiento o del Barroco, o podemos decir de otros momentos de la arquitectura, la pintura, la música, la escultura, vamos a encontrar siempre una relación con el tiempo, con la transformación del espacio, podemos decir político, social, etc. No está divorciado. La belleza como un acto, podemos decir, de la belleza por sí mismo o del arte por sí mismo, eso no existe. No es esa la característica, podemos decir, en la cual tú puedes definir la belleza. Y yo me pregunto, en cuanto a nuestro tiempo, ¿cómo nos verán en el futuro? ¿Cuál será la imagen que nosotros dejaremos para el futuro en estos últimos, podemos decir, 40, 50 años? Porque lo que ha pasado es que hemos emprendido un camino de un culto a la fealdad. Resultado, ¿no?, de una contracultura, de podemos decir, una revolución que se ha llamado como triple revolución, del rock, de las drogas, de la libertad sexual, que ha llevado a producir un culto de la fealdad, una inversión de los valores de la cultura y de la dignidad humana. Veneno para el alma y la dignidad humana. Eso es lo que se ha producido. Y esto es muy interesante porque uno siempre piensa y dice, bueno, las personas tienen que estar dominadas por la razón. Pero vean ustedes que la deformación principal es en la razón. Por ejemplo, la ideología del género, por ejemplo, el transhumanismo, es decir, en el que nosotros simplemente pensamos que no debemos nada a la naturaleza. Nosotros no provenimos de la naturaleza, nosotros provenimos de una idea que nos imponemos, por ejemplo, la ideología de género. Es decir, yo no tengo un sexo natural, sino que yo tengo un sexo que yo defino socialmente o que yo defino individualmente. Es decir, y ahí yo puedo variar todas las formas y las características que me puedo imaginar en la cabeza. Entonces, el problema está exactamente en que el hombre
renuncia a la deuda que tiene a la naturaleza, no le debe nada, se transforma en su propio Dios, que se crea a sí mismo a partir de un caos mental propio. Y las realidades virtuales y artificiales alimentan este desvío existencial. Es decir, por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? Entonces aquí tenemos estos ejemplos, ¿no?, de la contracultura y el transhumanismo. Es decir, nosotros hemos ido convirtiéndonos en el Dios, en un Dios propiamente. Y ahí tenemos, ¿no?, el transhumanismo y transgéneros, y ahí vemos el origen, ¿no?, porque fue en el periodo de la revolución de los 60, exactamente cuando se introduce, podemos decir, una versión mucho más romantizada de la contracultura, pero que va a producir básicamente ya aberraciones incluso de la música heavy metal, etc. Es decir, tenemos esa transformación en este periodo. Ahora, yo quiero mostrarles aquí lo que decía Dostoyevsky en Los demonios, que yo recomiendo mucho para que se entienda el momento actual. Dostoyevsky formula una pregunta fundamental a mediados del siglo XIX y dice, y yo digo válida en la actualidad, una pregunta que se venía formulando desde el siglo XVII. Y dice así: un hombre culto, un europeo de nuestros días, ¿puede creer verdaderamente en la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios? Es decir, es una pregunta que lleva precisamente a mostrar esa contradicción. ¿Cómo una persona que supuestamente tiene un dominio de la razón abandona la creencia? ¿Qué es lo que pasa hoy en la apostasía europea? Es decir, es una cuestión de actualidad muy grande y que tiene que ver con la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú puedes ver, por ejemplo, en una sala de un auditorio, toda una aristocracia que va a escuchar la sinfonía de Beethoven o cualquier sinfonía o música de Bach o de Mozart, etcétera, y no tiene un entendimiento de la fuerza o de dónde viene la creación de todos esos artistas. Entonces, esa es una pregunta en la cual la belleza no es simplemente un adorno, no es solamente un agregado para tener buenas conductas o buenas maneras. Es decir, es algo más profundo. Y Dostoyevsky dice una cosa en Los hermanos Karamazov que es realmente muy importante para entender el problema de lo que es la belleza. Dice: la belleza es una tremenda y espantable cosa. Tremenda porque es infinita y no se le puede definir, ya que Dios no nos ha propuesto sino enigmas. Ahí las dos orillas se juntan. Ahí todas las antítesis viven revueltas. La belleza no puede sufrir que algunos hombres, hasta de corazón superior y de gran talento, comiencen por el ideal de la Madonna y terminen en el ideal de Sodoma. El diablo sabe lo que en el fondo es. Lo que la inteligencia parece ignominia, al corazón se le antoja belleza. En Sodoma hay belleza, creo que también en Sodoma la hay, para la inmensa mayoría de las gentes. ¿Conocías tú o no este secreto? Pavoroso es esto de que la belleza no sea terrible, sino también algo misterioso. Ahí el diablo lucha con Dios y el campo de batalla es el corazón del hombre. Y esto es realmente este momento en el que vemos esa lucha, porque a veces nos parece algo bello, porque nos gusta, porque nos parece agradable, porque nos produce placer, pero también nos puede producir placer el comer, nos puede producir placer el sexo, nos puede producir el placer otras sensaciones, y no necesariamente eso nos lleva a la belleza. El cardenal Ratzinger en un texto que es sobre la contemplación de la belleza dice:
En nuestro mundo se intercruzan demasiadas argumentaciones contrapuestas, de tal modo que surge espontáneo en el hombre el pensamiento que los antiguos teólogos medievales formularon de la siguiente fórmula: la razón tiene la nariz de cera, es decir, no de cera, sino de cera, es decir, basta con ser un poco hábiles para dirigirla en cualquier dirección. Entonces el problema aquí que está enfocado es cómo la razón nos puede desviar. Entonces no basta la razón para definir lo que es bello, porque eso nos puede llevar a Sodoma. Nos puede admirar la Madonna, pero nos puede llevar a Sodoma. Es decir, entonces hay aquí una cuestión que es muy importante. Y yo quiero aquí que me acompañen en este poema de Camões. Es un soneto muy hermoso, que dice así, voy en portuñol, que lo voy a leer: siempre a razón vencida fue de amor, mas porque así o pedía o corazón. Quis amor ser vencida da razón, ora que caso puede haber mayor. Novo modo de morte innovador, extrañeza de grande admiración, que pierde sus fuerzas a feição, porque no pierda pena y su rigor. Pues nunca hubo fraqueza no querer, mas antes muito más se esforza así, un contrario por otro por vencer. Mas a razón que a luta vence, en fin, no creo que es razón, mas ha de ser inclinación que yo tengo contra mí. Es decir, esto refleja también de una forma poética, de una forma, es decir, Camões es el poeta del habla portuguesa por excelencia. Es decir, es el Cervantes del mundo lusitano. Y él está reflejando esa lucha. Y la refleja en sus obras. Quien tenga interés en acompañar, por ejemplo, los sonetos de Camões son fantásticos, de una riqueza magnífica en términos de educar el sentimiento, de educar nuestros sentimientos, que es, podemos decir, la función principal de la cultura, ¿no? Es decir, educar los sentimientos y la sensibilidad. Aquí tienen la frase famosa de Blaise Pascal: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es la misma idea. O yo podría tener una interpretación de Francisco de Goya en sus Caprichos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. Y yo podría decir, el sueño de la razón, de pensarnos dioses, de abandonar la deuda que tenemos con la naturaleza, nos está llevando a los absurdos del transhumanismo, de la ideología de género y de toda esta aberración cultural que estamos viviendo, sobre todo en Occidente. No es lo mismo en Oriente, incluso en la Rusia, ni en el mundo musulmán. Es decir, esto estamos viviendo en el mundo occidental. Entonces, el sueño de la razón en ese sentido, yo lo interpreto de esa manera. Claro que hay otras interpretaciones y quiero dejar libertad en que no casar una cuestión con esto. Aquí es una forma de la misma, es el sketch que hizo Goya, pero ya aparecen más monstruosidades que él ya después ya no representó en los Caprichos. Bueno, yo quiero aquí pasar a una cuestión de esa división, porque el concepto de belleza que el cristianismo va a desarrollar, es un concepto que viene de Platón, que viene de los griegos, de Platón en particular. Él tiene un diálogo que es Hipias Mayor o de lo bello, que es un diálogo, podemos decir, que define básicamente esta contradicción entre la razón y los sentimientos. Entonces, él termina diciendo, lo bello es lo agradable, provechoso, y trata de dar. Esto es una obra muy inicial de Platón, Hipias Mayor. Y al final dice, lo bello es difícil. No es una forma de definir. El propio Platón se plantea. En un diálogo que a mí me parece que llega y se aproxima mucho más a la idea, podemos decir, fructífera de definir la belleza,
es en el filebo o del placer. Y aquí van a ver que en el primero también él está diciendo, en el Hipias mayor, está diciendo, bueno, belleza lo que nos puede producir placer, pero no lo define. Entonces, no puede llegar al concepto de belleza. Eso es lo que me refiero. Entonces, hay una batalla en poder llegar a esto. Filebo del placer, en la cuestión del placer y la sabiduría, el bien no es ni lo uno ni lo otro, sino más bien una tercera cosa que es distinta de estas y superior a ellas. Es decir, la belleza no se encuentra ni en el placer ni en la sabiduría, ni en la razón ni en los sentimientos. Es algo distinto, es superior a esto. Y dice, y el bien se basta a sí mismo. Ni en la vida del placer hay sabiduría, ni en la vida de la sabiduría placer. Pues si una de las dos es el bien, es necesario que ella no tenga necesidad de nada, que la complemente. La que precisará de este complemento ciertamente no podría ya más ser para nosotros el verdadero bien. Entonces el bien es completo. Si el bien es la sabiduría, entonces no necesita del placer. Y si el placer es el bien, entonces el placer no necesita de la sabiduría. Entonces tiene que haber un tercer elemento superior. Dice, ahora como tercera es la mezcla de las dos primeras y una cuarta especie como la causa de la mezcla de las dos primeras. Es decir, tienes que mezclar placer y sabiduría, poder dosar esto en tu vida, es decir, educar tus sentimientos y, podemos decir, evitar que la razón mueva la nariz, como dice el cardenal Ratzinger, ¿no? En ese texto sobre la belleza, no mueva la razón en cualquier dirección, ¿no? Es decir, entonces tiene que haber un punto de conjunción. Pero tiene que haber una causa de eso. No basta la mezcla, sino algo superior incluso a la mezcla. Ahora, dice aquí, de otra manera pongo pues en primer lugar el infinito, en segundo lugar el límite, luego en tercer lugar la existencia producida por la mezcla de los otros dos y en cuarto la causa de la mezcla. Cuarto principio, la victoria de la vida mixta hecha de placer y sabiduría. Y después dice Platón al final del diálogo. Vemos pues así que la potencia del bien ha buscado refugio en la naturaleza de lo bello, ya que la medida y la proporción realiza en todas partes la belleza y la virtud. Es decir, el bien, que no es apenas sabiduría y no es apenas placer, el bien se refugia en la belleza. Y es lo que dice. La potencia del bien ha buscado refugio en la naturaleza de lo bello, ya que la medida y la proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud. Hemos dicho que la mezcla se unía a ellas la verdad. Todo esto es Platón. Si pues no podemos captar o alcance el bien bajo una sola característica, entendámoslo bajo tres características: la belleza, la proporción y la verdad. Y digamos que gracias a la acción común, más que por cualquier otra, tendremos derecho a explicar las cualidades de la mezcla y a declarar que, al ser ella buena, gracias a ella, la acción común de la belleza, proporción y verdad, la mezcla es buena. Es decir, y aquí es donde se llega al punto de el bien, la verdad y la naturaleza son absolutamente una unidad, son intercambiables. Es decir, no puedes mirar la belleza al margen de la verdad y del bien. Y es más, Platón lo dice, ¿no? La verdad que está oculta se manifiesta esplendorosamente en el bien y en la belleza. El bien y la belleza son esplendor de la verdad. Ahora, ustedes vean que esto no es una situación fácil, ¿no? A Cristo, Poncio Pilatos le pregunta, ¿y qué es la verdad? Él no le responde, pero me imagino lo que pensó, ¿no?
Es decir, este cretino que piensa que vamos a definir eso en una definición, no ha entendido todo lo que he dicho, no ha entendido todo lo que es mi vida, ¿no? Y además, puedo decir, la mayor expresión, esto en los términos del propio Dostoyevsky o de San Agustín, etcétera, es la figura de Cristo. Y ahorita podemos llegar y concluir. En las cartas de la educación estética del hombre, Federico Schiller, y nomás para recordar, él es, podemos decir, la inspiración de la novena sinfonía, es decir, la parte de la Oda a la Alegría, que es, podemos decir, hecha en honor de Schiller. Y podemos, a través de las cartas de la educación estética, tener una idea mayor de la idea que propio Platón tenía, del propio Beethoven tenía. Es decir, la idea de belleza que el propio Beethoven tenía. Y que expresó incluso en términos de muchos textos que fueron después desaparecidos o destruidos, sobre todo las ideas políticas que él tenía sobre libertad política. Entonces, en las cartas de la educación estética del hombre, que yo recomiendo que quien pueda leerlas, las lea para poder tener esa idea más precisa de lo que es la belleza, ¿no? Él parte de la misma diferencia entre los sentimientos y los principios, entre la necesidad física y la necesidad moral. Lo mismo que estábamos viendo, esa división, ¿no? Que, por ejemplo, Dostoyevsky describe la lucha en el corazón del hombre. Es decir, Schiller la va a describir en términos de esa lucha entre la necesidad física y la necesidad moral, entre el estado natural y el estado moral, entre la naturaleza y la sabiduría o el estado de los principios. Y dice, y buscar un equilibrio, un tercer carácter que, relacionado con aquellas dos, forma un puente entre el dominio de las simples fuerzas y el de las leyes. Es decir, entre el impulso natural y la jurisdicción o la ley. La razón demanda, dice Schiller, pero la naturaleza exige diversidad. La razón demanda unidad, pero la naturaleza exige diversidad. Y el hombre es exigido por ambas legislaciones, entre una conciencia insobornable y un sentimiento inextinguible. Es decir, estos son los choques. Y en un cierto sentido nos vamos al tema de Platón en Parménides, es decir, lo uno y lo múltiple. Es decir, cómo resolver esa paradoja entre lo uno que reclama unidad, es decir, entre la razón que reclama unidad y la naturaleza que reclama, o los sentimientos que reclaman diversidad. El hombre puede estar en contradicción con él mismo de dos maneras, dice Schiller. Como salvaje, cuando sus sentimientos dominan sobre sus principios, y como bárbaro, cuando sus principios destruyen sus sentimientos. Es decir, yo puedo ser una persona extremadamente culta y que soy una bestia destruyendo los sentimientos. Yo diría más la imagen, por ejemplo, de Immanuel Kant, ¿no? El deber ser. Es decir, aquella personalidad que tiene que neutralizar sus sentimientos, porque los sentimientos están amenazando permanentemente la personalidad de esa persona. Y de hecho, Kant es esclavo, es amo, pero esclavo de sus sentimientos. Porque no se puede liberar, porque él está permanentemente presionando para que eso no surja y no se le imponga. Y después dice, el salvaje desprecia el arte y el bárbaro se burla de la naturaleza y la deshonra, pero continúa siendo el esclavo de su esclavo. Educar la sensibilidad es, pues, la necesidad más urgente de la época. Y toda mejora en la política debe partir de un ennoblecimiento del carácter a través del arte bello. Y vean esto, entonces la actualidad, es decir, educar la sensibilidad. Esto es lo que está pasando. Cuando ustedes dicen, ¿qué está pasando en la sociedad?
feminicidios, el problema del aborto, tal, es totalmente carencia de la sensibilidad humana, de dignidad humana. Es decir, está siendo atacado. Entonces, nuestra tarea, incluso yo me la planteo como político, como dirigente político, es poder llevar exactamente a educar la sensibilidad, es decir, en la medida que podamos. Y toda mejora en la política debe partir de un ennoblecimiento del carácter a través del arte bello. Del arte bello no quiere decir del esteticismo, quiere decir de esta naturaleza que mezcla las dos, o de este principio de belleza que modula la razón y el sentimiento. El hombre lleva en sí una imagen sublime y puede alejarse de su destino por dos caminos opuestos, el salvaje y el bárbaro. Hay que volver de esta doble extravío a través de la belleza, porque lo que tenemos en la sociedad es exactamente eso. Es decir, o nos extraviamos como salvajes o nos extraviamos como bárbaros, o quedamos presos en una sociedad que está degladiada en estos dos campos. La belleza tiene esa función. Vigilar estas y asegurar sus límites a cada uno es la tarea de la cultura, una subordinación recíproca. Vean ustedes, la razón y el sentimiento recíprocamente se someten a un principio sublime de la belleza. Así pues, por muy necesario que el sentimiento no decida nada en la esfera de la razón, es igualmente necesario que la razón no se atreva a determinar nada en la esfera de los sentimientos. En la idea de la humanidad, es la idea de la humanidad buscar el absoluto mediante un concreto y el ser concreto mediante un infinito. Y después él dice, esto es un juego, es un principio del juego. Es decir, la belleza surge de esta dinámica. Y yo, por ejemplo, les pongo el asunto de la grosa fuga de Beethoven. Ese juego, ese contrapunto de dos temas que se van entrelazando. Es decir, eso es el principio de la belleza. Entonces, es un principio de juego. Y él dice, el impulso sensible es la vida, el impulso formal es la forma. Impulso del juego es la forma viva. En su significado más amplio se le llama belleza porque es el objeto común de dos impulsos. Si la belleza es el efecto común de dos impulsos que he estado explicando. Esto en la vida cristiana tiene el nombre de eutrapelia, es decir, la virtud cristiana del juego. Muy olvidada, muy olvidada. No. Y muy olvidada también, cuando yo digo el culto a la fealdad, ha tocado también la liturgia en la iglesia. Y eso es muy grave. ¿Me entiendes? Porque si hay algo, un acto más bello, es exactamente el proceso litúrgico de la encarnación, pasión y resurrección de Cristo. Eso es la cumbre de la belleza. Ahorita podemos volver a eso. Entonces, Dios crea el mundo en un acto totalmente libre, un acto libre y voluntario, porque escapa a la exigencia de toda necesidad. Dios no crea el mundo por necesidad. Si la creación fuera necesaria, Dios no sería un creador libre. Si por el contrario fuera causal, accidental, desde la eternidad, el creador libre no sería Dios, sino un demonio caprichoso. Es decir, él crea por acaso o crea por necesidad. No, crea como un juego, crea como un regalo. Es como crea Dios. Si la belleza une los dos estados opuestos, la sensación y el pensamiento, sin embargo, no existe un término intermedio entre los dos. Así pues, la belleza enlaza dos estados que son opuestos uno al otro y que jamás pueden unificarse. Lo uno y lo múltiple. La paradoja de Parménides, nuevamente. Y Schiller llega a esta concepción que a mí me parece fundamental, que es
lo que él llama el estado estético. El espíritu pasa pues de la sensación al pensamiento a través de una disposición intermedia en que la sensibilidad y la razón son igualmente activas. Es el estado estético. Es decir, la razón y la sensibilidad están en plena actividad. Ni una ha suprimido la otra. Eso es el estado estético. La educación estética, cuya finalidad es formar en la mejor armonía posible el todo de nuestras fuerzas sensibles y espirituales. Filosóficamente es justo llamar a la belleza nuestra segunda creadora, dulce compañía de la naturaleza, nuestra creadora original. En realidad aquí, bueno, la belleza como un elemento creador, pero en realidad, si tú vas a lo que no era el pensamiento de Schiller, la virtud cristiana del juego, pues es quién es la segunda creadora, ¿no? Es decir, la naturaleza, y esa segunda creadora es el creador, ¿no? Es decir, hay una unidad de esas dos naturalezas. Solo el ejercicio estético lleva a lo ilimitado. La belleza nos lleva más allá del deber. Es para el individuo como la infraestructura. Esto es cosa que yo estoy diciendo, esto no es Schiller, es como el individuo para la infraestructura, para la economía. Es decir, la infraestructura no produce nada. Un camino no produce nada. Es simplemente un aumento de la productividad. Entonces, la belleza que produce, no produce nada. Mayor capacidad de pensar y actuar, más allá del destino, del deber moral, más sensibilidad. Es decir, la belleza nos lleva más allá del deber de una cosa. Nos lleva por la necesidad de expresar esas dos naturalezas en la forma de juego. No hay belleza sin juego. No hay belleza sin ese, no, es como la poesía. La poesía es un juego permanente, con ideas trascendentes, no juego de palabras. No hay otro camino para hacer racional al hombre sensible que hacerlo antes un hombre estético. El hombre estético juzgará y actuará con una validez universal, con solo quererlo. Frecuentemente no se necesita en aquel más que el requerimiento de una situación sublime para hacerlo héroe o sabio. Es decir, hay circunstancias, ¿no? En que, yo digo, como este momento exige una acción sublime. Y es en esas condiciones que surgen los santos, que surgen los héroes y que surgen los sabios y que surgen los profetas. Es decir, este es un momento que estamos viviendo, de mucho drama, una pandemia terrible que está mandando señales para cambios de la humanidad. Es un momento exactamente para hacer un cambio, una modificación del estado de la civilización. Entonces, continuando con Schiller, el estado moral solo puede desarrollarse del estado estético y no del estado físico. El hombre debe poseer la capacidad de convertir su juicio y su voluntad en juicio de la especie. Es decir, a través del estado estético, lo que yo estoy pensando, no lo estoy pensando ni mi interés, sino el interés de la especie, en el interés de la humanidad, en el interés del bien común. Es decir, es eso lo que define ese estado. Se debe encontrar el paso a una existencia infinita. En cada existencia limitada y la libertad partiendo de cada estado dependiente, el alma noble que posee el don de transformar el negocio más baladín y el objeto más pequeño en algo infinito por la forma de tratarlo. La belleza es la sola expresión posible de la libertad en el mundo de los fenómenos. No hay libertad sin belleza. Por eso digo, es la belleza y el afán de la libertad política, la libertad de la sociedad, ¿no? Dice, una superación estética del deber conduce a lo que se llama noble. Solamente la representación bella hace del hombre un todo, porque sus dos naturalezas tienen que concordar para ello. Únicamente lo bello lo disfruta como individuo y como especie. Es decir, si tú algo bello vas a juzgar,
y lo juzgas bello solo para ti, eso no es el principio de belleza. El principio de belleza es que lo juzgues bello tú como ser de la especie, como representando a la especie humana. Y aquí Schiller termina ocuparse de la obra artística más perfecta de todos, la construcción de una verdadera libertad política. Y vuelvo al tema que había planteado al inicio con Beethoven en Fidelio. Vean la ópera de Fidelio con este foco y van a ver qué mensaje tan fuerte manda Beethoven en la única obra que compuso simplemente la mejor, porque va a este tema de la estética. Volviendo a Dostoyevsky, dice Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo. Esto lo escribe en una de las obras, creo que fue en El Idiota, ¿no? Que él escribe esto, ¿no? El Idiota es una obra de Dostoyevsky que es inspirada en Don Quijote de Cervantes. Dostoyevsky era un admirador muy grande de Cervantes y ciertamente de otros grandes escritores, pero El Idiota está compuesto un poco en la inspiración del Quijote. Es decir, tiene un contexto diferente, obviamente, pero tiene esta inspiración de que el idiota dice cosas sabias, ¿no? Muy sabias, y no es idiota, ¿no? Es simplemente la imagen que él juega, ¿no? Para colocar estas ideas. Si en febrero de 1854, cuando acababa de cumplir su condena de trabajos forzados, porque Dostoyevsky fue preso allá en Siberia, ¿no? Dostoyevsky escribió en una carta su reconocimiento más hermoso. He forjado un símbolo de fe para mí claro y sagrado, un símbolo sencillísimo. Creer que no hay nada más bello, profundo, amable, razonable, sólido y perfecto que Cristo. Y no solo que no existe, sino que no puede existir ningún otro principio. Hasta tal punto que si uno me demostrase que Cristo está fuera de la verdad, y efectivamente fuera así, es decir, si la verdad estuviera fuera de Cristo, yo preferiría permanecer con Cristo antes que con la verdad. Y él hace este juego, evidentemente. No dice, la forma de la belleza está ya lograda y sin ella es posible que yo no me aviese a vivir. Es posible vivir sin ciencia, es posible vivir sin pan, pero es imposible vivir sin belleza. Porque entonces no habría nada que hacer en este mundo. Todo el secreto es este. Esa es toda la historia. Si la historia de la salvación es la historia de cómo se va desarrollando el entendimiento que el hombre tiene de la belleza, considerando la belleza, lo sublime, en esto que acaba de describir, esto en los demonios, ¿no? Platón, para ya llegar, vamos a ir finalmente a esta idea. Platón dice, el alma se siente empavorecida y tiembla a la vista de lo bello, porque siente que evoca en sí misma algo que no ha adquirido a través de los sentidos, sino que siempre había estado depositado ahí dentro de una región profundamente inconsciente. Esto está en Fedro, en el diálogo de Fedro. Y yo digo lo siguiente, vean ustedes que aquí, ya acercándonos a una visión cristiana de dónde está el principio de la belleza, dice lo bello porque siente que evoca en sí misma algo que no ha adquirido a través de los sentidos, sino que siempre había estado depositado ahí dentro de una región profundamente inconsciente. Es decir, el principio de belleza que nosotros podemos evocar está ahí profundamente inconsciente, que es lo que es decir, los griegos, especialmente Platón, hablaba de la anamnesis. Es decir, nosotros tenemos que desolvidar. Quiere decir que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos una joya, una yema que ha sido olvidada. Una yema que Dios, el Creador, creó y nos colocó dentro de nosotros.
y nosotros no nos olvidamos. Entonces lo que quiere decir anamnesis es desolvídate, es decir, es la memoria de la creación que está en ti. Si no tiene, es decir, y esto es Joseph Ratzinger, si no tiene relación solamente con el pasado y el presente, sino también con el futuro. Es el recuerdo del ser humano de la acción salvadora de Dios, pero también un apelo a Dios de los que falta por hacer. Es el apelo de la esperanza y de la confianza con el porvenir. Es decir, no es solamente está depositado en nosotros esa joya de la creación de Dios en el sentido de memoria pasada y presente, sino está contenida el porvenir. Es decir, está contenida la posibilidad de que nosotros intervengamos en la creación. Entonces, eso es lo que hace podemos decir, eso es lo que quiere decir anamnesis, ¿no? Es decir, desolvidar. ¿Qué dice San Agustín? Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé y tú estabas dentro de mí, yo afuera. Y así, de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Es nuevamente esa idea de la presencia de la creación, es decir, la huella de la creación en cada ser humano. Y en esa huella está el sentido de especie, no el sentido apenas de la individualidad, sí de la individualidad, pero como miembro de una especie pasada, presente y futura. Y eso hace, básicamente, si lo queremos traducir, una misión de transformar la sociedad, ya sea en la política, como caridad superior, ¿no? Como forma superior de caridad, o ya sea en nuestra actitud social, en nuestro trabajo, en nuestras oraciones, etc. Dice aquí, ya culminando, dice el Papa en el mensaje a los artistas, este mundo en el que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. Y esto es válido en este momento para toda esa desesperanza que está surgiendo con la pandemia. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza como la verdad es lo que pone la alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto preciso que resiste a la usura del tiempo y que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Y Simone Biles, que es una filósofa pensadora, dice, la belleza como sendero espiritual. En todo lo que despierta en nosotros un sentido auténtico y puro de belleza, ahí se encuentra, en verdad, la presencia de Dios. Hay una especie de encarnación en el mundo en la cual la belleza es señal. Entonces, solamente para terminar, espero que esto sirva de inspiración, más que de conocimiento, para acción, para saber que el momento exige de nosotros una actitud como especie. Entonces, con esto le agradezco, Leonor. Bien, expresamos nuestro agradecimiento especial a Lorenzo, nuestro invitado en esta ocasión, por sus valiosos aportes en este tema tan importante de la belleza, especialmente en estos momentos en que hay tanta confusión acerca de qué se está viviendo, ¿verdad? En términos culturales, es muy importante tener estas ideas claras y distintas porque se está tomando cada vez más el bien por el mal o la fealdad, como nos hablaba él. Entonces hay unos parámetros que definen lo que es bello, desde los diferentes autores que él citó. Por eso los invitamos a ustedes a que hagan sus preguntas, sus dudas, sus aportes
porque esa es la intención de estos encuentros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de belleza? Nuevamente, nuestro inmenso agradecimiento a Lorenzo y ojalá tengamos oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a estar pendiente de nuestros próximos programas.